Bueno, vamos a continuar con nuestra segunda parte de la clase. En la primera parte hemos hablado acerca de inmunidad innata, hemos podido hablar de algunos conceptos importantes de fisiología que debemos de recordar y vamos a continuar explicando ahora inmunidad adquirida. Dentro de inmunidad adquirida hay conceptos también que debemos aclarar como son el de antígeno. Entonces, las sustancias extrañas que pueden inducir una respuesta inmunitaria se llaman antígenos o inmunógenos y la antigenicidad implica que la sustancia tiene la capacidad de reaccionar con productos del sistema inmunitario adaptativo. Entonces, los agentes extraños complejos poseen componentes inmunogénicos distintos y múltiples. Y se estima que el sistema inmunitario del ser humano puede responder a 10 a la séptima o a la novena potencia de antígenos diferentes, un repertorio asombrosamente diverso y casi todos los antígenos son proteínas, aunque los carbohidratos puros también pueden ser antígenos. La de respuesta inmunitaria también. Entonces, respuesta inmunitaria. La función primaria de la respuesta inmunitaria es distinguir lo propio de lo extraño y eliminar las sustancias extrañas. Con ello vamos a ingresar al mundo de la parte de la fisiología que nos explica cómo funciona nuestra inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida, nuestra inmunidad, casi ningún inmunógeno extraño es reconocido por el sistema inmunitario en su forma natural y se requieren captación y procesamiento por células presentadoras de antígeno. Y estas células presentadoras de antígeno que expresan de manera constitutiva moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y moléculas de coestimuladoras accesorias sobre su superficie. Entonces, estas células especializadas comprenden macrófagos, células dendríticas en el tejido linfoide, células de Langerhans en la piel, células de Kupffer en el hígado, células de la microglía en el sistema nervioso y linfocitos B. Entonces, las células dendríticas en el vaso y los ganglios linfáticos pueden ser las células presentadoras de antígeno primarias en el transcurso de una respuesta inmunitaria primaria. Tras un encuentro con el inmunógeno, las células presentadoras de antígeno, por ejemplo las células dendríticas, ¿no? O las células de Langerhans en la piel, internalizan las sustancias extrañas por medio de la fagocitosis o pinocitosis, modifican la estructura original, ¿no? Y despliegan sobre su superficie fragmentos antigénicos de la proteína natural en asociación con la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Los antígenos independientes de células T, como los polisacáridos, pueden activar las células B sin la ayuda de las células T al unirse a receptores de células B. Entonces, lo que conduce a respuesta de inmunoglobulina M rápidas sin generación de células de memoria o células plasmáticas de vida prolongada. Casi todos los antígenos necesitan internalización y procesamiento por células B u otras células presentadoras de antígeno con reconocimiento subsiguiente por células TCD4. Entonces, lo importante que tenemos que rescatar es que las células presentadoras de antígeno profesionales lo que van a hacer es que van a presentar al antígeno a los linfocitos T, que pueden ser los TCD4 o los TCD8, ¿cierto? Entonces, también puede haber que una célula, un linfocito B, presente el antígeno al linfocito T, ¿ya? Entonces, tras un encuentro con inmunógenos, las células presentadoras de antígenos internalizan las sustancias extrañas. Entonces, al internalizar las sustancias extrañas por medio de la fagocitosis, como ustedes ya les comenté, se hace una injuria en la piel, ingresa el patógeno,
está la célula presentadora de antígenos ahí. Por ejemplo, la célula de Langerhans de la piel internaliza al patógeno, al inmunógeno, y por medio de la fagocitosis modifica la estructura original y despliegan sobre su superficie fragmentos de antígenos, ¿no? En asociación con moléculas de complejo de mayor histocompatibilidad, ¿no? De tipo 2 o también de tipo 1. Según esta célula de Langerhans va a llevar, pues, ¿no? Al patógeno internalizado y que está modificada su estructura original, lo va a llevar para que lo reconozca el linfocito T, ¿no? Entonces, la célula de Langerhans la lleva y va a presentar a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 o tipo 2. Y usted dirá, ¿a qué se debe que sea tipo 1 o tipo 2? Según la célula que le presente, sea un linfocito TCD8 o sea un linfocito TCD4. Entonces, la célula presentadora de antígenos va a utilizar al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 si se presenta una célula T CD4. Y mientras también puede presentar a la célula T CD8 con el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Entonces, en conclusión, para que quede claro, se produce la injuria, el patógeno trata de ingresar, es reconocido por la célula de Langerhans. La célula de Langerhans internaliza al patógeno, lo que luego de internalizar al patógeno va a producir una modificación estructural del patógeno original y entonces va a producir también, acompañado del antígeno procesado, y más un complejo mayor de histocompatibilidad, va a emprender un viaje, por ejemplo, desde la parte de la piel hasta a un ganglio linfático a través de la vía sanguínea. Llega al ganglio linfático y presenta al linfocito T. Si se trata de un linfocito T CD4, va a presentarlo a través del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Si se trata de un CD8, para activarlo va a ser un complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. ¿No? Y entonces, si se trata de un CD4, la presentación de antígeno de la célula T auxiliar por la célula presentadora de antígeno. Mientras que la CD8, la presentación de antígeno a una célula T citotóxica, ¿no? Una asesina. Entonces, el reconocimiento de antígenos procesados por los linfocitos T especializados, conocidos como linfocitos T auxiliares, que son los CD4, y la activación subsiguiente de células constituyen los elementos cruciales en la respuesta inmunitaria. Los linfocitos T auxiliares organizan las muchas células y señales biológicas, las citoquinas, que son necesarias para llevar a cabo la respuesta inmunitaria. Entonces, los linfocitos TCD4 activados son principalmente células auxiliares, secretoras de citoquinas. Ya secretan citoquinas proinflamatorias, disculpen. Mientras que los linfocitos TCD8 son principalmente células citotóxicas asesinas. Entonces se han identificado varios subgrupos de linfocitos TCD4 auxiliares, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Son diferentes en sus modelos fenotípicos de síntesis y liberación de citocinas. Entonces tenemos ahí las T-helper, ¿no? Las T-helper 1, las T-helper 2. Pero para no irnos del tema, lo principal, entiendan, tenemos que la célula presentadora de antígeno va y lleva la información del antígeno procesado más el complejo mayor de histocompatibilidad a un linfocito T. Este linfocito T puede ser de dos tipos, el linfocito TCD4 y el linfocito TCD8. El TCD4, que es el emisor de un montón de citoquinas proinflamatorias, mientras que el CD8 viene a ser el linfocito asesino, ¿no? El citotóxico asesino. Entonces, eso tiene que quedar claro. Dentro de los TCD4 ya van a haber una serie, ¿no?, de células auxiliares, ¿no?, activadas, ¿no?
que van a ser las T-helper 1, los T-helper 2 y una serie de T-helpers que se han reconocido. Entonces, esta es la parte de la inmunidad adquirida que tenemos que reconocer. Características esenciales que tienen memoria, ¿no? Que es una inmunidad, es un proceso un poco más complejo, por lo tanto se tarda más, y que tiene células especializadas como los linfocitos, ¿no? T, los linfocitos B, ¿no? Que también hemos dicho que pueden presentar al antígeno procesado al linfocito T. Otra cosa importante que tenemos que hablar dentro de inmunidad adquirida es el concepto de antígeno-anticuerpo, ¿cierto? El antígeno, ¿no? El antígeno, que son grupos de proteínas, ejemplo, los grupos sanguíneos pueden ser paredes o capsuladas de las bacterias, virus, polisacáridos o proteínas. Todos estos pueden tener determinantes antigénicos y no todos, pero algunos. Entonces, estos determinantes van a producir una respuesta en el organismo que se llaman epítopes, ¿no? Y entonces, el anticuerpo lo que viene a ser lo que podemos generar, entonces, frente a la acción del antígeno, ¿no? Y generamos inmunoglobulina G en el 70% de todo, que es el 70% de todos los anticuerpos, inmunoglobulina A, que se encuentra más en las secreciones y a nivel del tubo gastrointestinal, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina E. Si hablamos de epítope, que es la secuencia específica a la que se unen los anticuerpos, entonces, la parte donde específica que se une las secuencias específicas de los antígenos al anticuerpo. Los anticuerpos tienen dos tipos de cadenas. A ver, tienen una cadena pesada y una cadena ligera y están unidas por enlaces disulfuro. Tienen dos regiones, una constante que se adhiere a la célula, ¿ya? Y una región variable donde se va a unir el antígeno con su epítopo. ¿Me entienden? Con su epítopo. O sea, este es el antígeno y este es el lugar de unión del antígeno. Este viene a ser el epítopo. ¿Ya? Ya el epítopo va a ser el lugar de acción, ¿no? El lugar donde la secuencia específica en la que se unen a los anticuerpos los antígenos. Entonces, y estos van a ser, esta parte de acá van a ser los parátopos. Entonces, esta va a ser la región constante del anticuerpo. Ya, entonces dijimos, y esta viene a ser la región variable, la parte de acá, y estos son los antígenos. Entonces dijimos, los antígenos, grupo de proteínas, ¿no? Bacterias, ¿no? Virus, polisacáridos o proteínas, todos estos pueden tener determinantes antigénicos. Entonces, estos determinantes van a producir una respuesta en el organismo, ¿no? Y van a hacerlo al unirse con el anticuerpo, entonces en el epítope, ¿ya? Listo. Este anticuerpo tiene dos tipos de cadena, tiene una cadena pesada y una cadena ligera y están unidos por enlaces disulfuro, ¿ya? Y estos enlaces disulfuros que deberían estar por acá, que no están en el gráfico, ¿ya? O por acá, ¿no? ¿Ya? Y entonces estos enlaces disulfuros van a unir a estas cadenas pesadas y a la cadena ligera, ¿no? Y tienen dos regiones, una región constante que se adhiere a la célula, esta es la parte que se va a ir a la célula, y una región variable, la parte de acá que se va a unir al antígeno, ¿ok? Eso ya lo sabemos, pero es una forma de recordarlo, ¿no? Partes del anticuerpo. Entonces, dentro de las células presentadoras de antígeno que hemos hablado, que son muy importantes, vamos a ver, no todas las células de defensa producen fagocitosis. Entonces,
producen el pseudópodo, producen el fagolisosoma o la función fagocítica. Pero como vemos, tenemos algunas células presentadoras de antígeno importantes como los fagocitos, que son los monocitos, los macrófagos, los macrófagos de la zona marginal, las células de Kupffer, la microglía, ¿no? Los monocitos que se encuentran, por ejemplo, a nivel de la sangre, los macrófagos a nivel del vaso y ganglios linfáticos, ¿no? Los macrófagos de las zonas marginales, las células de Kupffer en el hígado y las microglías en el cerebro. Y todas estas células son fagocitos, entonces tienen una facultad fagocitaria, ¿cierto? Entonces, como dijimos, no todas las células presentadoras de antígeno producen fagocitosis, pero las que hemos dicho ahorita en este momento sí, ¿ok? Ahora tenemos otras células presentadoras de antígeno no fagocíticas, como las células de Langerhans, de la piel, no fagocitan, solo presentan el antígeno modificado. Entonces, que las células de Langerhans las encontramos en la piel, las células dendríticas del tejido linfoideo, o las células dendríticas del tejido linfoide, ¿no? Tenemos también los linfocitos, y dentro de los linfocitos, otra célula presentadora de antígeno, el tipo celular, el linfocito B, también lo dijimos, ¿no? Que se encuentran en tejidos linfoideos y sitios de las reacciones inmunitarias. Y este linfocito B, ¿no? No fagocita tampoco, no fagocita. Solo puede crea anticuerpos del linfocito B, también conocida como la célula plasmática, pero también puede presentar el antígeno modificado al linfocito T. Y las células presentadoras de antígeno facultativas, que sí fagocitan, por ejemplo, los astrocitos que se encuentran en el cerebro, o también como que también no fagocitan, como son las que no fagocitan, pero que están dentro de este grupo, que son las células foliculares, células del endotelio o los fibroblastos, ¿no? Que se encuentran en el tejido conectivo. Entonces, esas son las principales células presentadoras de antígeno, que también debemos recordar. Dentro de nuestra inmunidad, para aclarar ya la situación dentro de nuestra inmunidad adaptativa, ¿no? Dentro de nuestra inmunidad adaptativa, recordando nuestra fisiología, vamos a tener nuestra inmunidad celular y nuestra inmunidad humoral. Entonces, si hablamos de nuestra inmunidad humoral va a haber diferencias entre la humoral y la celular. La humoral primero. La humoral va a actuar por toxinas y gérmenes extracelulares. Vuelvo a repetir esto, importante. Toxinas y gérmenes extracelulares. Y no utiliza un intermediario para unirse al anticuerpo con el antígeno. Ejemplo, lo que hace el antígeno sería, el que hace de antígeno, por ejemplo, sería un germen. Y el linfocito B produce sus anticuerpos y se une al antígeno con el anticuerpo, sin intermediario. Entonces, produce anticuerpos y no produce intermediarios para unirse al antígeno, ¿ok? Produce anticuerpos, pero no produce intermediarios para unirse al antígeno. Entonces va a actuar a toxinas y gérmenes extracelulares. Mientras que nuestra inmunidad de tipo celular, ¿no? Que están mediada por los linfocitos T, mientras que la humoral por linfocitos B, ¿ya? La que viene a ser la celular por linfocitos T, va a actuar también con gérmenes intracelulares. Entonces, las células T se unen al antígeno, o sea, al anticuerpo, ¿ya? Y necesita otro receptor intermediario dentro de estos receptores intermediarios, al complejo mayor de histocompatibilidad, que tenemos dos tipos, el 1 y el tipo 2, ¿cierto? Eso ya hemos explicado. Entonces necesita de un receptor, un receptor que y necesita del complejo mayor de histocompatibilidad para ser activado, ¿ya? Primeras diferencias. El humoral va a actuar sobre toxinas y gérmenes extracelulares. Ejemplo de célula, el linfocito B.
y va a producir anticuerpos, pero no va a producir, no necesita de intermediarios y para unirse al antígeno tampoco. ¿Ok? Mientras que el linfocito, mientras que la inmunidad celular tiene de diferente que va a actuar contra gérmenes intracelulares, el ejemplo de célula va a ser el linfocito T, y este sí necesita receptores intermediarios. Dentro de estos receptores intermediarios tenemos al complejo mayor de histocompatibilidad, tenemos al tipo 1 y al tipo 2. Entonces necesita un receptor del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, estos receptores tienen que estar en la superficie de la célula para que pueda el linfocito T reconocer el antígeno. Si no, no lo va a reconocer. Entonces, que eso quede claro en la parte de inmunidad celular. Una vez que el linfocito T ha tenido contacto con el antígeno, va a producir una diferenciación de la célula T dividiéndose en tres. En una célula supresora o una célula CD8 killer, o una CD4 o una célula T helper. Entonces, de estos, lo importante es la CD4 porque se diferencia en T helper 1 o T helper 2. ¿Y por qué es importante? Porque la T helper 1 son células que van a impedir infecciones, mientras que las T helper 2 van a intervenir en alergias. Entonces, en todas las infecciones o estimulaciones que genera una alergia van a estar presentes. ¿Qué tipo de helper? Las T helper 2. ¿Entendido? Y todo lo que sea infección y no genere alergia, sino infección, van a estar involucradas las T helper 1. Y entonces la T helper 1 va a liberar interleuquina 2, factor interferón gamma e interferón beta. Entonces, de vuelta, la T helper 1 liberará interleuquina 2, interferón beta, interferón gamma. Y si tengo una infección, estimulo al linfocito T a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces tendré la diferenciación. Y el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y 2, el complejo mayor de histocompatibilidad 2 va a ir y va a activarme a la CD4, mientras que el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, como ya lo vimos, a la CD8. Entonces, la T helper 2, que va a ser un tipo de las CD4, vamos a encontrar a la interleuquina 4, la principal interleuquina de alergias, que estimula al eosinófilo, la desgranulación del eosinófilo y la opsonización. Sé que está un poco enredado, pero es fácil. Vamos a volver a sintetizar todo, ¿ok? Vamos. Tenemos nuestra inmunidad celular. Esto ya lo hemos aprendido. Estamos solamente volviendo a recapitular, o sea, volviendo a recordar. Entonces, tenemos a nuestra inmunidad celular y nuestra inmunidad humoral, que son parte de la inmunidad adquirida. Dentro de nuestra inmunidad adquirida tenemos a la celular y a la humoral. La humoral va a tener diferencias con la celular. La humoral simplemente va a actuar contra toxinas y gérmenes extracelulares. Primera diferencia. Segunda diferencia que tiene como principal ejemplo de célula el linfocito B. Va a producir anticuerpos y no va a producir intermediarios para unirse al antígeno. No necesita intermediarios. No necesita intermediarios para unirse al antígeno. Ahora, inmunidad celular. Miren, la inmunidad celular. Esta va a actuar contra gérmenes intracelulares. Bien, hasta ahí entendemos. 2. Tenemos a las células, como ejemplo, a las células T. ¿Sí? O sea, las células de linfocitos T. Pero estos linfocitos T para activarse van a necesitar intermediarios. Y vamos a necesitar al complejo mayor de histocompatibilidad. Y hemos dicho anteriormente que tenemos dos tipos de complejo mayor de histocompatibilidad, el tipo 1 y el tipo 2. Entonces necesita de intermediarios para poder activarse. Entonces, el linfocito T reconoce el antígeno
a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Una vez que el linfocito T ha tenido contacto con el antígeno, va a producir una diferenciación de la célula T. Entonces, la célula T se va a poder dividir. ¿En qué? En la célula CD8 killer, la bendita asesina, que ya le habíamos dicho, y la CD4. Así de simple. Entonces, va a necesitar intermediarios para poder dividirse en CD4 y en CD8. La CD4 también, como les dije, células auxiliares o células T-helper. Se va a diferenciar en T-helper. Y ahorita solamente estamos viendo dos tipos de T-helper, las T-helper 1 y las T-helper 2. ¿Por qué es importante que recordemos esto? Porque las T-helper 1 van a estar involucradas en los procesos infecciosos, mientras que las T-helper 2 van a intervenir en alergias. Punto final. T-helper 1, que es una CD4, infecciones. T-helper 2, que es una CD4, en alergias. Entonces, todas las infecciones van a estimular, van a generar procesos, ¿no? En los cuales vamos a tener como principal a la T-helper 1. Y la T-helper 1 va a liberar interleuquina 2, también interferón gamma e interferón beta. ¿Ok? Factor interleuquina 2, interferón gamma, T-helper 1. Entonces, con diferencia de la T-helper 2, que va a tener una interleuquina importantísima para la T-helper 2, la interleuquina 4, porque es la principal interleuquina estimulante, ¿no? Del eosinófilo, y va a producir la degranulación del eosinófilo y la opsonización. Entonces, la interleuquina 4 y T-helper 2 involucrados ¿en dónde? En la parte de alergias. Entonces, es por eso cuando vamos a ver más adelante en la parte de clínica, es que para poder determinar un tipo de alergia, se dosa, ¿no? Lo que se ve, pues si hay modificación en el número de eosinófilos o no. Entonces, espero que haya quedado claro esa parte. Vamos a continuar con la clase en otro video. Entonces, que quede claro lo principal, las principales características y las principales diferencias entre inmunidad celular y humoral. Y dentro de humoral, que necesita de intermediarios, y el linfocito T, que es el principal en el celular, disculpen, en el celular, en el humoral, el linfocito B, y dentro del celular el linfocito T, y el T necesita intermediarios, y según eso se va a dividir en CD4, en CD8, CD4, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, y la CD8, complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. La CD4, que va a ser la T-helper 1 o 2, la T-helper 1 relacionada con infecciones, la T-helper 2 con alergias. T-helper 2, principal interleuquina, la 4, y T-helper 1, interleuquina 2 y el interferón gamma. Entonces espero que hasta ahí hayamos comprendido. Vamos a pasar a otra parte.